Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Hola, 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 hola. Hola de saludo, hola de mar, hola Costa Rica, hola el mundo entero. Nosotros somos la Ratica de Skinner. Estamos desde los estudios de Caramba, que pueden visitar y tener su información en caramba.cr en Instagram, y nosotros visitarnos y seguirnos en la Ratica de Skinner en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Estamos en todo lado. Y hoy me acompaña mi gran amigo Antonio Chamu. Adelante, Chamu, la cámara es tuya. Qué buena presentación, Mucho gusto. querido Susurro. Como siempre, nos llenas de alegría y cada vez que oímos tu voz, algo hermoso se nos enciende. Es el efecto halo, dijo alguien por ahí. De los capítulos pasados. Bueno, pero antes que nada y antes de iniciar con el tema, quiero presentar a nuestro querido y amado Federico Lang, que hoy lo tenemos en controles y también con nueva profesión. Sí, chamo, pero es que te estoy analizando. Ahora tengo que ponerle mucha atención a cómo habla la gente. Ajá. Es que estoy de juez de imitadores de acentos. Aquí en Caramba decimos caramba. A ver, Fede, espérese un toque. Imitadores de acentos. Usted es juez. Turrialba, ¿Cómo se ¿verdad? juzga eso? Turrialba. Turrialba. Es bien. Adivinó, mae. Adivinó mi acento en 3 toques. No, es genial. Es genial. Bueno, no, es que muchachos, es que para todo hay un sistema, ¿verdad? O sea, se evalúa la precisión, la fluidez, la actitud. Si alguien quiere hacerse de un acento argentino, pero suena más como español de Madrid con un toque mexicano, pues ahí le dejamos puntos. Pero a vos, el turrialbeño te queda Me queda perfecto. Ok. Hay gente que se dedica profesionalmente a imitar acentos. Sí, claro, y hay premios. O sea, yo por eso soy juez, ¿verdad? O sea, uno de los finalistas hizo un acento perfecto de australiano. O sea, que se lo juro que me dieron ganas de irme con una tabla de surf para Sydney. Bueno, esto da pie, ¿verdad? Con esto de los acentos, de formas distintas de hablar, al tema de hoy, porque vamos a hablar de personalidades múltiples, un tema que nos han pedido un montón, una cantidad de mensajes de la cantidad de seguidores que tenemos. ¿No les parece curioso que haya personas que puedan imitar acentos como si fueran diferentes personas? Porque por ahí va el tema de hoy. Sí, bueno, exactamente. Hoy vamos a hablar del trastorno de identidad disociativa, que en el pasado, vamos a ver, se conocía como personalidades múltiples, ¿verdad? Es que es un fenómeno fascinante y controversial. Vamos a ver un poquito de su historia, algunos casos famosos y lo más importante es si es real o es una construcción cultural. Chamu, ilumínanos. ¿Qué es un trastorno de identidad disociativa? Bueno, el trastorno de identidad disociativa, conocido antes como trastorno de personalidades múltiples, es una condición en la que una persona presenta 2 o más personalidades o estados de personalidad que toman el control de su comportamiento de manera recurrente. Es decir, en términos simples, la persona tiene varios yo dentro de su mente. Cada una de estas identidades puede tener su propio nombre, voz, forma de hablar, gustos, historia de vida e incluso habilidades. Algunas personas han demostrado que una personalidad puede ser diestra y la otra personalidad puede ser zurda. O que una personalidad ocupa anteojos y la otra tiene una vista perfecta. Santo que, o sea, hubiese sido que mi otra personalidad, hubiese sido mejor que mi otra personalidad fuese al oculista la semana pasada. Pues sí. O sea, uno puede ver bien el otro mal. Pues sí, así es. Hay reportes clínicos donde personas con TID, ¿verdad? Trastorno de identidad disociativa, tienen diferencias fisiológicas entre personalidades. Se ha documentado que algunas identidades pueden presentar alergias que otras no tienen, variaciones en la presión sanguínea, incluso cambios en la escritura o en la forma de caminar. Esto parece sacado de una película muy popular, Fragmentado, muy reciente, con Bruce pero Willis. Sí, pero ¿de verdad hay respaldo científico o estamos hablando una vez más de sugestión? Aquí es donde entramos un poquito con la cuestión de la polémica, ¿verdad? Durante mucho tiempo el TID fue diagnosticado en base en testimonios
y sesiones de psicoanalistas, lo que generó muchísimas dudas sobre su autenticidad. Hay quienes creen que es un fenómeno inducido en terapia y los medios de comunicación. Yo vi ese capítulo, yo lo escuché hace como 2 o 3 capítulos aquí en Retica Skinner. De inducir ciertos pensamientos, Ajá. es lo que dice Fede. Pero no, chamo, hábleme a mí con datos reales, datos duros. O sea, ¿cuántas personas a nivel mundial o qué datos tenemos de personas que tengan esto? Bueno, vamos a ver, la prevalencia del TID varía dependiendo de la fuente. Según el DSM-5, que es el actual manual de trastornos psiquiátricos y médicos, el trastorno de identidad disociativa afecta aproximadamente entre el 1 y 2% de la población mundial. Sin embargo, hay países donde el diagnóstico casi no existe, mientras que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, ha habido una explosión de casos en las últimas décadas y en Latinoamérica los casos son tan bajos que entran en el margen de errores estadístico, es decir, pueden ser falsos positivos o pueden no ser. Suena sospechoso. ¿Cómo es eso que en algunos lugares casi nadie lo tiene y en otros hay miles de casos? Buena observación, Fede. Algunos expertos sugieren que el TID podría ser en parte un fenómeno cultural y mediático en que los pacientes adoptan múltiples personalidades después de ver una película o de leer un libro o cuando ha habido una explosión sobre el tema, ¿verdad? O sea, es posible que el TID no sea completamente real. Es una posibilidad, pero hay casos muy bien documentados que desafían esta idea. Y justamente vamos a hablar de uno de esos casos, ¿verdad? Que es el famoso caso de Christine Koster Sizemore. Pero antes de comenzar con el caso de hoy, me dieron el honor de empezar con un poquito de historia. Gracias, Chamo, por el guión. Los primeros casos de personas con trastornos disociativos se documentaron en el siglo XVII en Francia, donde la explicación que daban era que eran posesiones demoníacas o efectos como reencarnaciones. De hecho, en 1791, el médico alemán Eberhard Gembling, perdón, me imagino que no lo pronuncio también como Chamu, describe el primer caso de personalidad múltiple en una joven alemana que padecía catalepsia. Muchachos, ¿qué es catalepsia? Bueno, eso suena como un baile folclórico, ¿verdad? Pero Yo quiero aprender a bailar catalepsia. No, no lo es. O sea, es cuando el cuerpo se paraliza y no siente nada. Como cuando yo bailo. Sí, bueno, ahí sí. Gracias, Fede, por este caso. Y vamos a hablar, o retomar más bien el caso de Christine Koster Sizemore, que es probablemente el caso más famoso de TID, porque inspiró la película Las Tres Caras de Eva, una película que vimos en cursos de psicología. Sí, es una película muy vieja de los años 40, creo, pero que es una película muy interesante porque describe muy bien toda esta cuestión del TID. Contanos, Chamo, un poco más. ¿Verdad? Vamos a hablar sobre esta persona, ¿verdad? Christine nació en el año de 1927 en Carolina del Sur y en Estados Unidos. Desde niña experimentó eventos traumáticos. Se dice que vio morir a un hombre en un accidente en el aserradero de su padre. Bueno, la historia es un poco cruenta, ¿verdad? Estaba ella jugando afuera, en eso el tipo estaba cortando un árbol, se cayó y la sierra lo partió en dos. Wow. Y ella de niña vio ese evento. Después, ella presenció la muerte de un hombre que se estaba ahogando y ambos eventos se supone que fueron la clave del proceso que la llevó a fragmentar su identidad en otras para proteger de esos momentos traumáticos su mente. Y asumo que por el nombre eran 3 personalidades, ¿verdad? Las 3 caras de Eva. Sí, tenés razón, en efecto. O sea, inicialmente ella presentaba 3 personalidades, Eva Blanca, Eva Negra y Jane, pero con el tiempo se descubrió que tenía más de 20 personalidades diferentes, cada una con su propia forma de hablar, sus propios recuerdos y comportamientos, y algunas eran más extrovertidas, otras más sumisas, y algunas incluso tenían fobias y habilidades diferentes. Imaginen qué complicado levantarse un día y no recordar lo que hiciste la noche o el día anterior porque otra personalidad estaba desarrollándose, estaba al mando. Sí, estaba como manejando el cuerpo. El cuerpo. O sea, eso debe ser un caos total. Pero, o sea, ¿cómo se dieron cuenta que eran múltiples personalidades y que no se ha pegado un fiestón, por ejemplo? Bueno,
Su caso fue documentado por los psiquiatras Colbert Tippin y Hervey Clerkley. Inicialmente pensaron que ella tenía esquizofrenia, ¿verdad? Porque esto de las voces y todo eso, ellos inicialmente creyeron de que ella tenía esquizofrenia. Pero al notar los cambios radicales de personalidad y la falta de memoria, que ese es un rasgo muy característico del TID entre una personalidad y la otra, llegaron al diagnóstico de que ella padecía personalidades múltiples en ese momento. Actualmente hubiese sido TID. Sí, bueno, ya conocimos un poco el caso de Christine Kostner-Sizemore, pero pasemos a un caso impresionante. Fede, vea que viene este caso, muy interesante. Es el caso de Billy Milligan, el primer hombre en la historia de Estados Unidos que se declaró inocente de un crimen por razón de trastorno de identidad disociativa. Es decir, eso lo liberó de la cárcel. O sea, esperen, o sea, alguien con múltiples personalidades puede ser declarado inocente. Vamos a ver, porque sus abogados argumentaron que algunas de sus personalidades cometieron delitos sin que la personalidad principal tuviera consecuencia de ello. En los años 70, Billy Milligan fue acusado de robo y violación, pero los psiquiatras que lo evaluaron determinaron que varias de sus personalidades fueron las que hicieron los crímenes y no la personalidad principal de Billy. Hay que aclarar que el TID, en la parte teórica, hay una personalidad principal que es la más fuerte y la que está más dominando todo, y después hay una fragmentación de otras personalidades que son que van adquiriendo posiciones dependiendo de cómo esté la persona, si está estresada, si está feliz, etcétera, etcétera, y asumen esas personalidades dependiendo de cómo esté, pero siempre hay una personalidad principal. O sea, prácticamente el tipo dijo, no fui yo, fue Patricia. Exacto. Como en la película Fragmentado. Exacto. Perdón, pero a mí eso me suena como la mejor excusa del mundo para ir suena. a hacer un crimen. Sí, lo entiendo, pero los psiquiatras que estudiaron el caso de Billy dijeron de que él tenía 24 personalidades distintas, incluyendo a un niño de 3 años llamado Christopher, una mujer llamada Adela, que supuestamente fue la que cometió los delitos y que era muy violenta, y un personaje aún mucho más violento que era Ragging. Pero no, que todavía no lo entiendo. O sea, se demostró que era inocente, entonces. Vamos a ver, no exactamente. Las leyes en Estados Unidos con las personas que tienen problemas mentales no las meten en la cárcel. Se determinó que él no tenía control consciente sobre las personalidades que cometió los delitos, por lo que en lugar de ir a la cárcel fue enviado a un hospital psiquiátrico por casi una década. Su caso sigue siendo uno de los más polémicos y más controversiales de la historia judicial de los Estados Unidos por este motivo, porque él, digamos, salió libre, entre comillas, porque fue internado en un hospital psiquiátrico, y cuando ya una junta de psiquiatras determina que él está sano, él puede salir, y a los 10 años salió del hospital psiquiátrico. Si estos dos casos le parecen impresionantes, pues venimos con un tercer caso. Ahora vamos a hablar de un caso extremo, el de Trudy Chase. Esta mujer documentó su vida con 92 personalidades distintas, 92, wow. en su autobiografía When Rabbit Howl. O sea, tiene más personalidades que sabores de helado en la heladería de aquí enfrente. Pues sí, es una de las razones por las que el caso es tan impactante, ¿verdad? Por la cantidad de personalidades. Trudy sufrió abusos muy graves en su infancia, y como mecanismo de defensa su mente se fragmentó a tal forma que generó este montón de identidades múltiples. Algunos eran niños, otros adultos, algunos hablaban en idiomas distintos, que eso era muy característico y muy interesante. Otros incluso no eran humanos, ¿verdad? Ella decía que una de sus personalidades era un gran ojo que observaba. Wow. Que eso es un dato curioso, digamos, que muy poca gente lo habla, y eso lo comentábamos fuera de cámaras. En los casos de personalidades múltiples siempre se asumen que son personalidades de personas, y no, también hay personalidades de aliens, ¿verdad? Y personalidades de ciertos animales parlantes, como un perico, qué sé yo. Chamo, En perdón, este caso pero era un objeto que era un ojo. a mí esto ya me suena más a película de ciencia ficción que a caso real. Sí, bueno, es que ahí es donde entra el debate, ¿verdad? Estos casos
son prueba de que el TID es real o podrían ser resultados de sugestión, como mencionábamos al principio, o terapia mal implicada o inclusive fraude. O sea, a ver, voy a hacer un poquito el abogado del diablo acá. Ajá. O sea, ¿no les parece muy sospechoso que la mayoría de estos casos sean, número uno, de Estados Unidos, y número dos, que el número de diagnósticos haya explotado después de la película Las Tres Caras de Eva? Bueno, eso que vos estás mencionando es completamente cierto. Antes de 1950, antes de la época de la década de 1950, los casos de TID eran extremadamente raros. Luego de la película y de los libros sobre el tema, hubo un aumento masivo en diagnósticos y bueno, vamos a ver, hay que aclarar un punto aquí que es importante que hay que aclarar. Hollywood usualmente usa este recurso narrativo, porque lo utilizan como un recurso narrativo, las personalidades múltiples, para poner a los malos. Y eso es una crítica que hacemos todos los encargados de salud mental hacia Hollywood. O sea, no que una persona tenga personalidades múltiples no la hace mala, o que alguna de sus personalidades sea malvada. Eso es falso. Y eso genera esta creencia de que estas personas, alguna de su personalidad malvada va a matar gente o va a hacerse asesinar, y no necesariamente. La gran mayoría de estas personas, sus personalidades son completamente inofensivas. Pasivas. Es muy raro y encontrar que sean más agresivas. Volviendo al tema, algunos investigadores creen que muchos casos de personalidades múltiples podrían haber sido inducidos incluso por los mismos terapeutas que atendían a las personas, ¿verdad? O sea, una de las teorías que tienen los críticos del tema es que los psicólogos y psiquiatras, sin querer, inclusive hasta queriendo, no sabemos, en algunos casos, han creado estas personalidades en estos pacientes. Sí, durante los años 80 y 90 hubo una oleada de TID que luego se descubrió que fueron inducidos por sugestión en ambientes terapéuticos. Algunos terapeutas usaban métodos muy cuestionados, sugiriendo a los pacientes que tenían personalidades múltiples hasta que ellos mismos empezaron a elaborarlas. Wow. A ver, esto me hace dudar un poquito. O sea, ¿cómo diferenciamos a una persona con TID real de alguien que simplemente ha sido sugestionado? Esa es una gran pregunta, Fede. Y por eso sigue siendo un trastorno muy polémico dentro de la psiquiatría y la psicología, pero también hay estudios neurológicos que sugieren que el TID tiene bases fisiológicas, ¿verdad? Eso lo comentábamos. Sí, Chamo, por ejemplo, hay estudios con resonancia magnética funcional que han mostrado que el cerebro de personas de TID cambia la actividad neuronal, ¿verdad? Cuando pasan de una identidad a otra. También se han encontrado diferencias de actividad del hipocampo y la amígdala, áreas del cerebro relacionadas con la memoria y la emoción. Es decir, el cerebro sí cambia de una personalidad a la otra. Se ha investigado. Hay evidencia física de que lo cambia en el cerebro. O sea, eso podría significar que el TID sí es real. Exactamente. Exactamente, pero aquí viene otro problema. Hagámonos la pregunta. ¿Esos cambios cerebrales son la causa del TID o la consecuencia de haberlo desarrollado? Wow, sí, esa es una excelente pregunta, digamos. No sabemos exactamente. Muchos de estos estudios aún están en primeras etapas y hay evidencia de que el TID existe, pero también hay razones para sospechar que puede haber casos exagerados o inducidos. Vamos a ver, no existe una máquina que vea los pensamientos todavía, no existe. Y el término conciencia es un término que la ciencia no puede investigar, entonces no podemos determinar si la conciencia de la persona cambia y no tenemos una máquina que diga si de una personalidad a otra cambió, no sé cómo explicarlo. Entonces, por eso es que es tan controvertido el TID a la hora de conversarlo. Hay colegas que creen que sí existe y hay otros colegas que del todo dicen que no bueno, existe. Pero entonces vamos a ver qué percepción tenemos nosotros. ¿Existe o no el TID según lo que hemos analizado el día de hoy? Mi punto de vista, para iniciar, me parece que sí existe, pero que hay que ser muy cuidadosos con el diagnóstico. Creo que hay cosas que me suenan más a esquizofrenia de lo que hemos hablado o a otro tipo de trastorno. Creo que para diagnosticarlo hay que aprender a diferenciarlo y obviamente no es algo que se va a diagnosticar con una sesión terapéutica. Claro. Se necesita mucho método científico, muchas pruebas y de verdad hacer un análisis riguroso. Entonces, si va así, sí lo creo.
¿Vos qué opinas, Fede? Yo sigo escéptico. O sea, hay evidencia interesante, pero no me sorprendería que en algunos casos haya sido exagerado por la terapia o inclusive por la cultura popular. No sé cómo quedar, ¿verdad? Yo me considero un poco como en el medio, más tirando hacia el lado de que no creo que este trastorno exista, a pesar de que está en el DSM-5, en el DSM-5 aparece, ¿verdad? Documentado, o sea, se puede diagnosticar a través de manuales diagnósticos, pero hay personas que realmente lo pueden sufrir, pero también creo que la mente humana es tan compleja que aún no entendemos esos detalles de este fenómeno, ¿verdad? Entonces, eh, no sabría cómo colocarlo realmente. Para mí es un poco difícil. Se requieren más estudios, más evidencia para saber si realmente es un trastorno eh, que se pueda diagnosticar con cierta facilidad. Ujú, Incluso si uno lo ve dentro del DSM, el manual diagnóstico, la metodología de cómo se diagnostica el trastorno de personalidades múltiples no es claro. No es ujú, claro. Entonces, a mí personalmente eso me molesta un poco porque no es, no deja lugar a certeza, sino ujú, más bien queda mucha duda. ujú, Entonces, más bien yo me pregunto cómo sigue el diagnóstico ahí si no hay ujú. esa certeza, Pero ¿verdad? bueno, muy bien, esas son nuestras opiniones. Nos gustaría saber qué opinan ustedes sobre el trastorno del cual hemos desarrollado el día de hoy. Y bueno, la cabeza, o más bien el cerebro, es un mundo, es un universo y todavía lo estamos explorando. Hay cosas que tienen respuesta y hay cosas que todavía no. Y para eso está el podcast de divulgación científica. Bueno, y si alguien quiere clases de imitación de acentos, ya saben a dónde encontrarme. Bueno, y para finalizar, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Cualquier duda, déjala en los comentarios, compartan y si tienen algún tema que quieran que lo veamos, con mucho gusto pueden escribirnos al tema. Y gracias por nuevamente escucharnos. Y soy Patricia y nos vemos el próximo episodio de La Ratica de Skinner. Ah, muchas gracias, Patricia.